Continuamos hoy con el estudio que estamos haciendo en Efesios capítulo 4. Ya hemos estudiado los dos primeros versículos, versículo 1 y 2. Y hoy vamos a continuar con el versículo 3. He titulado este estudio La unidad en una iglesia local. La unidad en una iglesia local. Y lo he hecho porque teórica y bíblica y teológicamente sabemos que la iglesia en general es el cuerpo de Cristo. Eso lo sabemos, no hay ninguna duda. En alguna forma sabemos que ya esa unidad está dada y existe. Sin embargo, a pesar de que la Escritura dice que nos ha sido dada por el Espíritu Santo, esa unidad en la práctica no se ve, no se observa, no se experimenta. Y hay muchas razones por las cuales eso ocurre. Así que hoy voy a dar la primera parte de este estudio. La próxima vez que esté aquí estaré dando la segunda parte. Pero sí deseo que con esta primera parte, cada uno en particular entienda lo que requiere la unidad que Cristo nos ha dado. Que cada uno en particular entienda la responsabilidad que tiene para mantener esta unidad. Que cada uno en particular dé lugar a que a través de su vida se manifieste y se mantenga viva y en ejercicio la unidad que ya el Señor Jesucristo nos ha dado, como un solo cuerpo. Necesitamos que cada uno entienda que tiene el privilegio de ser parte del cuerpo de Jesucristo. Que cada uno entienda, crea y acepte y se involucre con esa sublime y misteriosa verdad. La verdad de ser participantes del cuerpo de Cristo. Pero que entendamos a la vez que es un privilegio enorme, es también una responsabilidad grande. Que esa responsabilidad no la estamos cumpliendo la mayoría de las veces. Pero hoy vamos a estudiar esta primera parte de este estudio para que conozcamos a través de la Escritura cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y deseo que entiendan todos que como iglesia local nos corresponde saberlo, pero también tenerlo en cuenta, que la unidad debe manifestarse, debe verse. Debemos ver los frutos de la unidad y aparte de eso debemos mantenerla como un ejercicio diario entre nosotros los miembros del cuerpo, como iglesia local. Y también debemos entender que no somos los únicos en la ciudad, ni en la nación, ni en el mundo, que hay muchas iglesias locales y que a veces hay muchas iglesias locales que creen que son las únicas en el mundo. Nosotros no debemos comportarnos así. Nosotros debemos entender que en otras iglesias locales de sana doctrina están otros miembros del mismo cuerpo, que tienen el mismo espíritu, que tienen la misma salvación, la misma bendición y los mismos deberes, para que no nos consideremos únicos, sino que también entendamos que debemos tener compañerismo espiritual con los hermanos en la ciudad, en otras iglesias locales.
Desde luego, respetando los parámetros establecidos en cada comunidad. Sin embargo, espiritualmente debemos demostrarnos, cuando nos conocemos, cuando nos encontramos, lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús. En consecuencia, la unidad de una iglesia y de las iglesias locales no tenemos que buscarla. Y ahí quiero martillar, enfatizar: no existe la necesidad de buscar, de procurar la unidad. Muchos creemos que no estamos unidos y que tenemos que buscar esa unidad, y hacemos hacemos varias actividades y hacemos varios intentos con varias estrategias para lograr la unidad, pero estamos equivocadamente actuando, porque no hay necesidad de buscar la unidad. No tenemos que procurar la unidad. La unidad ya ha sido dada por Dios en Cristo a través del Espíritu Santo. Ya tenemos la unidad. Lo que nos corresponde hacer es mantenerla. Y la misma Escritura nos muestra cómo hacerlo. Y hoy vamos, en esta primera parte del estudio, a observar qué nos dice la palabra de Dios. Debemos aceptarla primeramente por la fe, porque la unidad del cuerpo, con tantos miembros de diferentes pensamientos, culturas, educación, color, raza y todo, es un misterio. Es un misterio para nosotros, pero es una obra divina, es una obra de Dios perfecta, que nos ha unido como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y esa unidad debemos preservarla nosotros. Es la unidad basada en la palabra de Dios y en el poder de Dios. Nosotros estamos llamados no a buscarla, pero sí a mantenerla. Y no puedo mantener algo que no creo, que no acepto, que no me he apropiado de ello. Por eso es necesario conocerlo, creerlo y apropiarse, asirse de ello, y tener la convicción, la certeza, la seguridad de que es un hecho. Misterioso sí para nosotros, pero para Dios no. Y Dios nos ha convertido en un solo cuerpo, a pesar de las tantas diferencias, y las diferencias son normales y son buenas. Por esa razón, todos y cada uno de los hijos de Dios debemos andar como es digno de ese llamamiento que Dios nos ha hecho. El llamamiento a una salvación eterna, el llamamiento a ser un solo cuerpo, el llamamiento a ser parte del cuerpo de Cristo. Es un llamamiento divino, es un llamamiento de gracia, de amor, de misericordia, de la bondad de Dios para con nosotros. Debemos andar como es digno de ese llamamiento, y eso lo aprendimos cuando estudiamos los versículos 1 y 2. Y recuerdo que esa enseñanza está en la página, que allí la pueden escuchar, la pueden bajar, pueden grabarla, pueden tenerla consigo para estudiarla y empaparse mejor de todas estas verdades que Dios en su gracia nos está dando en el día de hoy. Y precisamente cuando tú lees esos 3 versículos, como lo vamos a leer dentro de un momento, te encuentras que el objetivo es mantener la unidad del Espíritu, la hermandad que el Espíritu Santo ya nos ha concedido. A propósito, vamos a leer el versículo 3 del capítulo 4, y lo vamos a leer en varias versiones. Primeramente, en la Reina Valera del 60, ese texto, versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
solícitos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz de Dios, a la que Él nos ha llamado después de perdonarnos y de reconciliarnos con Él. Así que por favor, de la misma manera como hemos sido reconciliados con Dios, tenemos que aprender a vivir reconciliados unos con otros, porque en eso consiste la paz de Dios. Debemos ser solícitos en guardar la unidad que es del Espíritu. En la Reina Valera contemporánea traduce: procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso sí hay que procurarlo. No procurar conseguir la unidad, sino mantenerla, porque ya la tenemos. Los que hemos nacido de nuevo no tenemos que procurar la salvación, ya la tenemos. Y los que hemos nacido de nuevo por tener la salvación, no necesitamos buscar estar en el cuerpo de Cristo, ya somos miembros del cuerpo de Cristo. En consecuencia, hay que mantener esa hermandad. Y la NBD dice: esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. Esfuércense. Eso es un trabajo nuestro, es un requerimiento personal de cada uno en particular. Esfuércense por mantener la unidad. Esto quiere decir que no es fácil mantener esa unidad, pero que sí es posible. Por eso Dios ordena que lo hagamos. En la palabra de Dios para todos encontramos: el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Voy a leerlo de nuevo. El Espíritu los ha unido en un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. La obra de la unidad está dada por Dios. Dios la ha hecho en Cristo Jesús. Pero la obra de mantenerla es responsabilidad de nosotros, dependiendo del vínculo de la paz que tenemos en Dios, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. En este asunto, que como dije es de vital importancia, que hemos pasado por alto, que no estamos practicando, que hemos venido fallando una y otra vez, es necesario, amados míos, que tengamos muy en cuenta las instrucciones de la palabra de Dios. En la Nueva Traducción Viviente encontramos: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿De quién es la responsabilidad de mantenerse unido? Ayúdenme, ¿de quién es? Es mía. ¿Y quién debe procurar hacerlo? Cada uno de nosotros en particular. Así que a partir de hoy yo te estoy invitando seriamente, en el nombre del Señor Jesucristo, que te enfoques correctamente. Es tu responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia local, tuya en particular, y de cada uno, de todos nosotros, enfocarnos en esa unidad, en mantener esa unidad, no con esfuerzos humanos nada más y carnales, porque con esfuerzos humanos, con estrategias humanas y con obras carnales no vamos a mantener la unidad, sino que siempre vamos a fracasar. Por eso necesitamos
vivir por la fe en la palabra de Dios y obedecer con la fuerza de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. En una vida de oración, de comunión y de diligencia para vivir, para ser primeramente delante de Dios y luego con los demás. Aquí observamos que para poder mantener esta unidad que el Espíritu Santo nos ha dado como cuerpo de Cristo, es indispensable andar como es digno del llamado que Dios nos ha hecho. Ya en 2 ocasiones anteriores enseñé sobre eso. Yo sé que tenemos una mente con la cual olvidamos muchas cosas, pero gracias a Dios tenemos los medios a través de los cuales hemos grabado esas enseñanzas. Y yo insisto en que tú diligentemente las vuelvas a escuchar, porque son básicas, son fundamentales para poder mantener la unidad. Quien no vive como es digno del llamamiento que Dios le ha hecho, es difícil que pueda lograr el vivir en la unidad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso tenemos que refrescar el espíritu, el alma, el cuerpo, todo nuestro conocimiento y nuestro entendimiento en la palabra viva de Dios. Y los exhorto a estudiarla. No le cuesta nada invertir 1 hora en uno y otra hora en otro, sacar notas y comprometerse con el Señor. Porque allí tenemos las bases sólidas de cómo mantener esa unidad del cuerpo de Cristo. Me gustaría que ustedes lean conmigo los 3 versículos que hemos estudiado. Hemos estudiado 1 y 2, pero vamos a leer completo los 3 para que se den cuenta de lo que estamos diciendo. Efesios 4, 1 al 3. Lo voy a leer en varias versiones. Dice Efesios 4, 1 al 3 en la Reina Valera del 60 lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En la Nueva Traducción Viviente, estos 3 versículos traducen así y nos da más luz al leerlo, así que escuchen. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Puedo experimentar en mi espíritu la pasión, el amor, la dedicación, el interés y la entrega del apóstol Pablo desde la cárcel, rogando que los hermanos pudieran vivir como es digno de ese llamado para poder mantener la unidad de la iglesia local como cuerpo de Cristo. Porque es indispensable, porque es necesario, porque a Dios le agrada, porque donde hay esa unidad, allí se mueve el poder de Dios. Allí corre la vida de Dios. Allí se mueve el Espíritu Santo. Allí hay cambios y transformaciones. Dios quiere que su cuerpo esté unido a partir de una iglesia local. En palabra de Dios para todos, estos 3 versículos dicen: yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios.
sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Es la paz de Dios lo que garantiza que podamos, conforme sea tu relación y tu paz con Dios en tu alma, en tu corazón, así mismo va a ser tu relación con el resto del cuerpo. Todos los hijos de Dios, cada hijo de Dios, nacido de Dios, todos tenemos que creer estas verdades, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, que Él es el que suple, que Él es el que actúa. Así que lo primero que tienes que hacer es creer esta verdad. En segundo lugar, aceptarla, apropiarte de ella. Y en tercer lugar, vivirla, experimentarla como lo que somos en Cristo Jesús. Y de esta manera podemos andar como es digno del llamamiento que Dios nos ha hecho en todo momento, con esfuerzo, con diligencia, con prontitud, para mantenernos firmes en el propósito de Dios. Cuando tú tienes en tu mente que este requerimiento es propósito de Dios para tu vida, entonces, por estar seguro y convencido que es propósito de Dios, tú te involucras en ese propósito y tú luchas por mantenerte en ese propósito. El propósito de Dios es que nosotros, sus hijos, seamos un solo cuerpo y vivamos como uno solo en Cristo Jesús. A pesar de las diferencias, de los colores, de las situaciones. ¿Está claro, amados? ¿Está claro eso? Así que debemos saberlo, debemos aceptarlo como una enorme verdad, la verdad de Dios. Que los hijos de Dios, nacidos de Él, somos de varias nacionalidades, razas, unos pobres, otros ricos, negros, blancos, de cualquier otro color, con distintos idiomas y dialectos, e igualmente con ideas diferentes, cada uno es diferente de los demás. Pero a pesar de eso estamos llamados a vivir en la unidad que Dios nos ha dado. Sin embargo, viendo la realidad de la iglesia local, y vamos a hablar en particular de Árbol de Vida, puede estar sucediendo en otras iglesias, pero yo conozco en gran parte a Árbol de Vida. Así que en Árbol de Vida encontramos a muchos creyentes, miembros de este cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, que son como bebés espirituales. Otros han crecido más y podríamos decir que son adolescentes. Otros ya son jóvenes, pero también hay adultos maduros en la fe. Adultos maduros en el Señor. Adultos que ya han crecido, no por la edad biológica, sino por el desarrollo espiritual de su comunión con el Señor. ¿Está claro eso? Así que tú debes ir evaluándote en qué parte estás. Nosotros estamos llamados a ser como Cristo. Nosotros estamos llamados a estar en la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Por eso la palabra nos dice, siempre humilde. ¿Cuándo? 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 ¿Para quiénes? Ahora, siempre humilde. Lo contrario de la humildad, ¿qué es? El orgullo. ¿El orgullo viene de Dios o viene de Satanás? Cuando
conocemos en la Escritura acerca del orgullo, descubrimos tres cosas. Número uno, no viene de Dios. Número dos, tampoco viene del hombre. Y número tres, viene de Satanás. Pero se radica en el hombre sin Cristo. Y cuando llevamos una vida como cristianos, con falta de humildad, llenos de orgullo, de arrogancia, de carnalidad, estamos participando no del cuerpo de Cristo, sino estamos participando de los vicios de Satanás, de la naturaleza pecaminosa de Satanás. Y eso es demasiado serio. A los ojos de Dios eso es demasiado serio. Porque cuando yo prefiero vivir en ese orgullo, en esa arrogancia, en ese egoísmo, en esa egolatría misma, en el egocentrismo, cuando yo hago eso, estoy actuando de conformidad con la voluntad de Satanás. Y al actuar de conformidad con la voluntad de Satanás, estoy agradando a Satanás. Y permítame agregar algo más serio, estoy adorando a Satanás. Y se lo puedo demostrar con la Biblia. Observen, cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás y le pidió que lo adorara, ¿qué fue lo que le pidió? ¿En qué consistiría? ¿En qué consistiría la adoración de parte de Jesucristo a Satanás? Consistiría en que dejara de obedecer al Padre para obedecerlo a Él. Y lo que pidió fue adoración. Así que cuando nosotros estamos haciendo lo que es del pecado, del que ya hemos sido liberados, del que ya hemos sido perdonados y rescatados, y no cuidamos nuestra relación con el Señor y seguimos viviendo de la manera que sea, no estamos agradando a Dios, estamos agradando a Satanás y por ende adorándolo, porque estamos obedeciéndolo a Él y no a la palabra del Señor. ¿Aló? Dígame, ¿es serio o no es serio? De pronto tú no estés de acuerdo conmigo, y no tienes que estarlo, pero espero que estés de acuerdo con la palabra y que le des lugar a la palabra de Dios. Siempre humildes, amables. Si no hay humildad de corazón, no hay amabilidad. Ahora, la humildad no es algo que yo tengo que fabricar ni buscar para hacerlo. La humildad tengo que aprenderla de una relación personal con Cristo. Eso está, ustedes lo han escuchado aquí, lo han leído y han escuchado las enseñanzas en Mateo capítulo 11, a partir del versículo 25, escríbanlo para que vean lo que se presenta en el versículo 25 de Mateo 11, se darán cuenta de dónde comienza Jesús a hablar acerca de la humildad y termina ya en los versículos 29, 30, 28, 29 y 30. Y lo que el Señor Jesús está diciendo es: vengan a mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, aprendan de mí. Y Pablo retoma eso en Filipenses 2, y en el versículo 5 dice que nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Y usted se da cuenta cuál es el ejemplo del Señor Jesucristo a partir del versículo 6, 7 y 8. Y en la enseñanza del Señor Jesús dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y venga a seguirme. De manera que la palabra está clara. Dios nos ha llamado a ser humildes como niños y aprender la humildad de Él, del Señor Jesús, quien renunció a sí mismo para que humildemente pudiera obedecer al Señor. Entonces, siempre humildes, amables, pacientes, soportándonos con amor los unos a los otros. Y permítame repetir lo que dije el domingo pasado.
El campo donde tú vas a practicar esto es en tu relación de pareja y en tu hogar. Escúchame, si tu vida cristiana, si tu nueva vida en Cristo no funciona como pareja y no funciona en tu hogar, jamás funcionará en la iglesia, porque en la iglesia serás un hipócrita. Y Dios lo sabe, y Dios sabe cómo te comportas como pareja, y cómo te comportas como padre, como madre, como hijo, como hermano, como hogar. Allí en el hogar es donde se ejercita la verdad de Dios. Mayormente, si en el hogar no todos son cristianos, donde va a ser más difícil, pero te tocará vivir como hijo de Dios, como es digno del llamamiento que Dios te ha hecho. ¿Está claro? En este caso, siempre dependerá de tener en cuenta que tu vida no es solo delante de los hombres, sino delante de Dios. ¿Está claro también? Entonces repito, siempre humildes, amables, pacientes, soportando con amor unos a otros, manteniendo la unidad del Espíritu que el Espíritu nos ha dado en el vínculo de la paz. Por tanto, hagamos todo lo posible por conservar esa grandiosa unidad, permitiendo que la paz de Dios gobierne nuestra mente y nuestro corazón. Si permitimos que la paz, la reconciliación, la presencia del Espíritu a través de la fe, por la oración en el Espíritu, toma control de nuestras vidas, entonces será posible vivir de esta manera. En consecuencia, toda persona, todos los seres humanos que ya han sido redimidos, perdonados, reconciliados con Dios en Cristo Jesús, y por ende son ahora templos vivientes del Espíritu Santo, son a los ojos de Dios en Cristo personas preciosas, personas dignas de su amor, personas dignas de su comunión, de su compañerismo, personas dignas de respeto y de convivencia en Cristo. Así nos considera Dios cuando estamos realmente en Cristo por el Espíritu de Dios. Y así mismo tenemos que valorarnos nosotros y considerarnos como Él nos considera, personas preciosas, dignas del amor, dignas de la gracia, dignas de todo el cariño y el amor de Dios y de la comunión y de la presencia de Dios. Tú y yo en Cristo Jesús somos dignos de todo su amor, ¿sí o no? Así que si Dios me considera así, ¿cómo debo considerar a mi hermano? Dímelo, ¿cómo debemos considerar a los hermanos, a los compañeros, a la familia, al esposo y a la esposa? Si Dios los considera así, yo también tengo que considerarlos y convivir con ellos con todo el respeto y el amor. Todos los que estamos aquí, sin ninguna excepción, tenemos virtudes y tenemos defectos. No hay una sola persona en este lugar que se pueda colocar de pies y decir en alta voz: tengo hoy 6 meses de este año que no he cometido un solo pecado. ¿Hay alguien que pueda hacerlo? Todos diariamente pecamos. Hay muchas razones por las que pecamos. La primera razón es que descuidamos nuestra relación con Dios. Descuidamos nuestra vida de oración. Descuidamos nuestra vida de estudio de la palabra. Descuidamos la fe. Descuidamos la humildad y la obediencia. Entonces por eso pecamos. Y todos pecamos. Unos más, otros menos. Y no importa el pecado, todo es pecado. Pecado es pecado, ¿cierto? Pero escúchame,
Si diariamente estuviéramos pendientes de esto, pecaríamos menos. Y cuando pecamos, al momento de hacerlo, sentiríamos enseguida el deseo de arrepentirnos y de apartarnos. Y esta es la buena noticia, que si vivimos en la comunión de Dios, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, de toda iniquidad. ¿Sí o no? Dígamelo, ¿es así o no es así? Eso quiere decir que Dios, por su Hijo, está pronto, sabe que pecamos, pero está pronto para perdonar. Y lo secreto es que cuando pequemos, no volvamos al mismo pecado, sino que nos arrepentimos de corazón, lo confesamos, pedimos perdón, nos reconciliamos con el Señor y no volver al mismo pecado. No es fácil en un mundo tan difícil en el que vivimos, pero Dios requiere de nosotros la santidad. Díganmelo, ¿es cierto o no? ¿No dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es nuestra santificación? ¿No dice así la palabra? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación, una acción continua, diaria. Pero necesito estar allí. Y no de vez en cuando. Y no cuando haya un ayuno. Y no cuando haya un retiro espiritual. Es diario, en todo momento. La Escritura nos enseña que cuando alguien ha caído en pecado, debemos ayudarlos a restaurarse. Por eso, cuando yo estoy estudiando Efesios, me doy cuenta que todas las cartas de Pablo tienen instrucciones precisas de cómo mantener, qué se requiere para mantener la unidad. Y tengo varias citas bíblicas. Hoy no las vamos a leer todas, no las vamos a estudiar todas, pero vamos a mencionar siquiera 2, o 3, o 4, pero no muchas. Y vámonos con la primera. La primera cita bíblica que quiero que escuchen, que lean, que atiendan con toda su atención, porque en ella vemos cómo mantener la unidad con diligencia, cómo debemos hacerlo, cómo Pablo se ocupa de cuidadosamente enseñarnos en sus cartas esto. Y la primera carta que vamos a estudiar es Gálatas 6, 1 al 10. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Gálatas 6, 1 al 10. Oigan lo que dice. Mire cómo Pablo nos habla. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, escuchen bien, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. ¿Qué se requiere para mantener la unidad? ¿Y cómo debemos hacer cuando oímos que alguien anda mal, anda en pecado? Restaurarlo. ¿Con qué? Pero ¿cómo interrumpimos la unidad? En vez de restaurarlo, comenzamos cosas como esta. ¿Ya sabes la última? ¿Ya sabes cómo anda el hermano tal, la hermana tal? Ah, no sabes. Bueno, entonces te lo voy a decir solo para que oremos. Entonces le cuentan y le añaden y ponen el asunto peor. Y esa persona que está escuchando, ¿qué concepto comienza a tener de ese hermano? Y de pronto tú ves que ese hermano ya no te saluda como antes. ¿Por qué? Porque le acaban de informar que estás haciendo mal tú. Y entonces andamos con chismes, con murmuraciones, con cosas que no le agradan a Dios. Pero la Escritura está a un lado, no la seguimos. ¿Y cómo debemos comportarnos cuando hay alguien en pecado? Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud de humildad.
Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Qué advertencia, ¿verdad? Tú puedes hacer lo mismo o peor. En vez de eso, cuida tu lengua, tu murmuración que no viene de Dios, que no agrada a Dios, que contrista al Espíritu, que quebranta la palabra, que no está en concordancia con la palabra que Dios nos ha dado para vivirla. La palabra es vida y produce vida. Sigue diciendo el texto: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Aló. Cuando tú conoces de alguien que está en pecado, que anda mal, el salir a murmurar y hablar de esa persona, ¿le estás ayudando a llevar su carga? ¿Le estás ayudando a ser restaurado? ¿Le estás ayudando a crecer en el Señor? ¿Le estás ayudando a volver al Señor? Sigue entonces la palabra hablándonos: y así cumplirán la ley de Cristo. Yo tengo una pregunta que ya hice en el domingo pasado, creo que fue, y la voy a hacer de nuevo. ¿Cuántos quieren que el Señor Jesucristo haga igual como hacen ustedes al tratar a las demás personas? ¿A cuántos les gustaría que el Señor Jesús los trate de la misma manera? Seguro que no, ¿verdad? Eso nos muestra que no estamos haciendo las cosas bien. Y esta escritura sigue diciendo: si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Si alguien se cree más espiritual, el más santo, cuando en realidad no lo es, ¿qué está pasando? ¿Qué se está pasando? ¿Qué está pasando con esa persona? Se está engañando a sí mismo a la luz de los ojos de Dios. Por eso, antes de juzgar, antes de hablar, la Escritura nos dice: cada cual examine su propia conducta. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de abrir la boca para hablar de otro? Mirarnos hacia nosotros mismos y ver cómo estamos delante de Dios. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Si la relación tuya no está buena con tu maestro, ¿cómo te comportas? Continúa la palabra, y esta palabra que viene es una explicación muy seria para mi vida y para la tuya. Mire lo que dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y explica: el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosecha destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Cuando nuestros pensamientos y nuestra lengua se ocupan de hablar y no de restaurar, de murmurar y no de expresar amor, entonces estamos haciendo las cosas para la carne, y de eso vamos a recibir muerte, ruina, destrucción. Pero si en verdad nos ocupamos temerosamente de Dios, de las personas, no importa cómo nos estén fallando, no importa lo que están haciendo, y nos preocupamos por ellos con amor, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a cosechar vida, vida y vida eterna y en abundancia. ¿Estamos, amados? ¿Creen esa palabra?
Ahora dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a los que nos caen bien. ¿Así dice el texto? ¿Ah? ¿Eso es lo que dice? ¿Hagamos bien a quién? A todos. Y especialmente a los de la familia de la fe. Ahí están incluidos todos los hermanos de la fe, pero también los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio que no son cristianos, que no tienen a Cristo, también están incluidos. Nosotros, los hijos de Dios que hemos nacido de Dios, tenemos el gran privilegio de estar unidos por el vínculo de la paz de Dios, la cual Él nos ha dado y la ha establecido por su Espíritu Santo en Cristo Jesús en nuestras vidas. En consecuencia, veamos lo que nos dice en la última cita que vamos a leer. Romanos 5, 1 al 5. Y con esto finalizamos hoy. La próxima ocasión seguimos con este estudio. Romanos 5, 1 al 5, en la Nueva Versión Internacional. Prepárense ya. Mire lo que dice. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Cuál gracia? La gracia de Dios en general, pero también la gracia de Dios en reconciliarnos con Él por gracia. La gracia de Dios en haber perdonado nuestros pecados, de habernos justificado por la fe en la sangre de Jesucristo. Pero mire, también la gracia de Dios de habernos llamado para vivir como es digno del llamamiento que Él nos ha hecho. Eso es por la gracia de Dios, ¿cierto o no? Que vivamos en santidad, que vivamos para Él. Eso es por la gracia de Dios. Así que Dios nos ha hecho partícipe de esta gracia. Por eso debemos tener en cuenta lo que nos enseña la palabra. Y la palabra nos dice ahora, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Por qué nos regocijamos en esa esperanza de alcanzar la gloria de Dios? Porque estamos viviendo como a Dios le agrada. ¿Por qué no nos regocijamos en eso y tenemos temor a la muerte? ¿Por qué? Porque no estamos viviendo como a Dios le agrada. Aunque la salvación no viene por lo que yo haga o deje de hacer, sino por la gracia de Dios. Pero en la gracia de Dios no hay justificación para pecar, sino que por la misma gracia de Dios tenemos que vivir de acuerdo con la palabra de Dios, por el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo, amados? ¿Estamos entendiendo eso? Y mire lo que sigue diciendo. Y no solo en esto nos regocijamos, es decir, no solamente en que vamos a alcanzar la gracia de Dios, sino también en nuestros sufrimientos, plural, sufrimientos. A nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Dígame, ¿hay alguien aquí que le guste sufrir? Estamos perdiendo una gran bendición porque no nos gusta sufrir. Pastor, ¿no es una herejía decir eso? Vamos a ver qué dice la Escritura. No lo que diga Luis Sánchez, lo que dice la Escritura. Mire lo que dice la Escritura. Sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que que el sufrimiento produce ¿qué? ¿Qué produce el sufrimiento? Ahora, hay dos maneras de sufrir. El sufrimiento que yo me busco por andar haciendo lo que no corresponde y el sufrimiento que no me busco pero que me viene. Es diferente. Por ejemplo, si la gente se pone a hablar de mí por la radio, por la televisión, por cualquier medio, y lo que dice la gente en contra mía es verdad, ahí no hay sufrimiento.
sufro las consecuencias, ¿verdad? Pero si la gente se pone a hablar feo de mí y todo lo que dice es mentira, entonces soy bienaventurado. ¿Están cantando? Ahora, esta clase de sufrimiento, dice, produce ¿qué? Perseverancia. No importa lo que digan, pero yo persevero en tu gracia, en tu amor, para hacer lo que te agrada, vivir como te agrada. ¿Qué más? La perseverancia, entereza de carácter. El carácter de Cristo se va formando en nosotros. La entereza de carácter, ¿qué cosa? Esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, dice el texto. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. No salimos defraudados, salimos gananciosos porque estamos dependiendo es del amor de Dios. La gente dice lo que le da la gana en contra mía mintiendo, está bien que lo digan, pero yo estoy creciendo en el amor de Dios y me fortalezco en el amor de Dios. Y mi esperanza es estar en el amor de Dios y disfruto el amor de Dios haciendo lo que es correcto. Y Dios lo ha derramado su amor en mi vida. ¿Les ha hablado el Señor hoy? ¿Les ha dicho algo? ¿Entienden ahora la responsabilidad que tenemos como iglesia para cuidar la unidad que ya Dios nos ha dado? Todo esto procede de Dios. Quiero pedirle el favor de colocarse de pies. Iniciamos el estudio orando, ¿verdad? Y creo que con mayor razón deberíamos orar ahora, ¿no les parece? Díganme, amados, ¿no les parece? Ponga en la mente, en orden, lo que el Señor le ha dicho hoy. La primera cosa que el Señor nos ha dicho hoy es que debemos vivir y andar como es digno del llamamiento de su gracia, ¿cierto? Para poder mantener lo que ya nos ha dado, para no perder lo que nos ha dado. ¿Y qué es lo que nos ha dado? El privilegio de estar haciendo parte del cuerpo de Jesucristo. Y no por un decir, sino por un verdadero vivir entre los hermanos. Yo les pido que si ustedes han usado su lengua para juzgar a priori y su mente para pensar en lo que no debe pensar, y si usted ha abierto su boca para decirle a otra persona lo que a usted le parece sin haber averiguado si es verdad o no es verdad, si usted está incurriendo en tantas esas cosas, esos son obstáculos para la unidad. Eso contrista al Espíritu. Eso no le permite a usted desarrollar una verdadera relación de intimidad con el Señor. Eso le hace daño. Eso le produce muerte y no vida. Eso le quita el gozo de la salvación. Eso hace que usted sea una persona siempre triste, que no crece en la fe, que no crece en la armonía, que no tiene las mejores relaciones, que no está dispuesto a vivir para el Señor. Pero usted y yo hemos sido llamados a vivir para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? No a nuestra manera. La palabra de Dios es la directriz que tú y yo, querramos o no, debemos tener en cuenta todos los días. Que Dios nos bendiga y nos ayude, y que cada uno que tenga hambre y sed de vivir esta palabra, que tenga la bendición de Dios en abundancia. Porque yo soy consciente de esto, escúchenme, que la palabra de Dios no es opcional. La palabra de Dios es para que yo la viva. Sin embargo, tú tienes dos opciones a tu manera de pensar. Una, creer esta palabra, aceptarla y comprometerte. Y otra, seguir pasándola por alto. Te animo a tomar la opción verdadera, la opción que viene de Dios.
decide con diligencia, con prontitud, considerarte el hombre, la mujer más privilegiado por ser parte del cuerpo de Cristo y por tener la naturaleza de Dios en ti y por tener el Espíritu Santo y la esperanza más gloriosa de que un día vas a estar con el Señor por los siglos de los siglos. Y vale la pena agradar al Señor y vivir para Él aquí, en el hogar y donde quiera que estemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es tu decisión. Vamos a orar, cada uno orando al Señor, cada uno hable con el Señor, ahí donde está. Ora a Dios y permítele que Él te examine para que reconozcas lo que no anda bien y salgas corriendo a hacer las paces, a reconciliarte, a cuidar tu boca, tu mente, tus pensamientos. Porque deseamos que tú vivas como un hijo de Dios, nacido de Él, una nueva criatura que participa de la naturaleza de Dios. Amado Padre, tu palabra es tu pensamiento, tu palabra es tu aliento, tu palabra es tu verdad, tu palabra es el camino, tu palabra es la instrucción inmediata y es el espejo donde podemos mirarnos. Padre, así como has tenido a bien darnos esta palabra, yo te pido que por tu gracia en Cristo Jesús, tu Espíritu Santo se encargue de guiarnos por este sendero. Tú nos has demostrado que cuando el hombre se reconcilia contigo, tú estás presto a enseñarle, tú mismo a instruirle y a mostrarle diariamente el camino por donde debe andar. Y tú fijas tus ojos sobre ellos. Señor, yo sé que tú estás llamándonos a la paz tuya, al regocijo de tu espíritu, al gozo de la salvación, en medio de un mundo lleno de tinieblas y difícil de vivir. Pero tu poder y tu presencia y tu gloria todo lo hace posible, Señor. Señor Jesús, tú estuviste también en este mundo y tú viviste para el Padre. Tú eres nuestro ejemplo y eres aquel en quien podemos todo para gloria tuya. Y tu Espíritu Santo ha venido a nosotros para que no estemos solos. Y tu palabra está allí para seguirla. Es la responsabilidad mía y de cada uno de mis hermanos. Por eso oramos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Que se gocen en el Señor. Amén.